Elías y los profetas de Baal. Primera de Reyes, capítulo 18. Pasados muchos días fue palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo lluvia sobre la haz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Había a la sazón grande hambre en Samaria, y Ahab llamó a Abdías su mayordomo, el cual Abdías era en grande manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas, y sustentólos a pan y agua. Y dijo a Acab, a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, que acaso hallaremos grama con que conservemos la vida a los caballos y a las acemilas, para que no nos quedemos sin bestias. Y partieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue de por sí por un camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, topóse con Elías, y como le conoció, postróse sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo: he aquí Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que tú entregues tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y respondiendo ellos: No está aquí. Él ha conjurado a reinos y naciones, si no te han hallado. Y ahora tú dices: Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Y acontecerá que luego que yo me haya partido de ti, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y viniendo yo y dando las nuevas a Acab, y no hallándote, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su mocedad. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí 100 varones de los profetas de Jehová, que escondí 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve a pan y agua? Y ahora dices tú: Ve, di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y díjole Elías: Vive Jehová de los ejércitos, delante del cual estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y diole el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y como Acab vio a Elías, díjole Acab: ¿Eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió: Yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y juntó los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías tornó a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes, y escójanse ellos el uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, mas no pongan fuego debajo. Y yo aprestaré el otro buey, y pondrélo sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey, y haced primero, pues que vosotros sois los más. Y
invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y aprestáronlo y invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, que Dios es, quizá está conversando o tiene algún empeño, o va de camino, acaso duerme y despertará. Y ellos clamaban a grandes voces y sajábanse con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y como pasó el mediodía y ellos profetizaron hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz ni quien respondiese ni escuchase. Elías dijo entonces a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una reguera alrededor del altar, cuanto cupieran 2 sacos de simiente. Compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y púsolo sobre la leña, y dijo: henchid 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, hiciéronlo la tercera vez. De manera que las aguas corrían alrededor del altar, y había también henchido de agua la reguera. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y díjoles Elías: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y llevólos Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Y entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una grande lluvia suena. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia la mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube de la mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce y desciende, porque la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Capítulo 19. Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses
y así me añadan, si mañana a estas horas yo no hay puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Beer-seba, que es en Judá, y dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido, y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió, y volvióse a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues y comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Y allí se metió en una cueva, donde tuvo la noche. Y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y díjole Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meulá, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Y será que el que escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000 todas rodillas que no se encorvaron a Baal, y bocas todas que no lo besaron. Y partiéndose él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él era uno de los 12 gañanes, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: ruégote que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Y volvióse de en pos de él, y tomó un par de bueyes, y matólos, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos, y dióla al pueblo que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y servíale. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Hasta un próximo hangout. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Sanador. Para que no nos quedemos sin bestias. Y partieron entre sí el país para recorrerlo,
Acab fue de por sí por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, topóse con Elías, y como le conoció, postróse sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo: he aquí Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que tú entregues tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y respondiendo ellos: No está aquí. Él ha conjurado a reinos y naciones si no te han hallado. Y ahora tú dices: Ve, di a tu profetas de Jehová. Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas, y sustentólos a pan y agua. Y dijo a Acab, a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, que acaso hallaremos grama con que conservemos la vida a los caballos y a las acemilas. Muéstrate a Acab, y yo sobre la haz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Había a la sazón grande hambre en Samaria, y Ahab llamó a Abdías su mayordomo, el cual Abdías era en grande manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los Elías y los profetas de Baal. Primera de Reyes, capítulo 18. Pasados muchos días fue palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve